Bueno, pues una vez hemos escuchado a las dos ponentes que han planteado, bueno, pues todos los temas sobre los que podemos debatir, si queréis, en primer lugar, damos la opción de si hay alguna pregunta y si no la hay, o cuando terminemos con el turno de preguntas, si queréis podemos bueno, ir planteando algunos de los temas que han salido y que son como los temas, bueno, temas un poco más calientes dentro de más tocados, ¿no?, de la gestación por sustitución. Así que primero vamos a dar la opción de alguna pregunta. Si tenéis alguna pregunta primero. Sí, Pedro Fuentes. Espera un segundo para que te puedan oír y se pueda grabar bien. Hola. Yo más que una pregunta quería plantear una reflexión al hilo del artículo 10 de la Ley de Técnica de Reproducción Asistida, el 10.3, que me parece que tiene una redacción francamente machista y que la sociedad actual no está cuestionando cuando sí está cuestionando otras actitudes y otras soluciones machistas. Quiero decir, si yo como hombre solo decido recurrir a gestación por sustitución, según el artículo 10, inscribiré a la gestante como madre y mi paternidad biológica será reconocida. Ese hijo legalmente será mío. Pero si en vez de ser un hombre soy una mujer, aporto 23 cromosomas igual, mi óvulo tiene 23 cromosomas, más todo lo de las mitocondrias, la gestante será incluida como madre y yo no tengo ningún tipo de reconocimiento. Quiero pensar que no está muy lejano el día en que una mujer reclame judicialmente sus derechos de filiación basado en la biología, basado en sus 23 cromosomas, en igualdad con el derecho de filiación que tienen los hombres por sus mismos 23 cromosomas. Este planteamiento no se suele hacer y me parece que la ley de reproducción, por este y por otros motivos, necesita un retoque. Muchas gracias. Gracias a ti. Si las ponentes tenéis alguna... Eso, Pedro, es justamente por intentar aplicarle a algo que no es biológico lo biológico. O sea, el 10.3 significa seguir haciendo de la gestación por sustitución un sistema fundado en la relación, en la filiación biológica o en la filiación por naturaleza, cuando esto no es así. Entonces, obviamente, todo lo del 10.3 genera absolutas injusticias. Todo lo del artículo 10 genera absolutas injusticias. Eso coincido absolutamente. Yo creo que, si puedo también hacer algún comentario, si permitís a la moderadora también participar en el debate. Gracias. Yo creo que el 10.3 no hay que sacarle de contexto. El 10.3 lo que significa es el efecto jurídico que tiene el contrato un contrato nulo. Y es que no surte eficacia el contrato entre las partes. Y, en consecuencia, el que aporta material genético, en su caso, a través de un proceso de filiación, será el padre legal. Y, por otro lado, sí que quiero hacer no sé, seguro que habéis caído en esto, pero yo he caído también y os lo quiero decir públicamente. Realmente la decisión que toma el Tribunal Supremo en el 2014 es da una vuelta, pretende hacernos ver que se avanza bueno, vamos a dar la solución. El padre biológico salga por ADN, se le reconozca la paternidad y que la madre adopte, bueno, suponiendo el caso de las parejas heterosexuales, ¿no? Y realmente esta solución que da el Supremo después de tantas vueltas es lo que dice la ley en el artículo 10.3 como consecuencia de la nulidad del contrato que establece el artículo 10.1, es decir, que es como... en fin, no quiero hacer el comentario pero que es exactamente lo mismo, la solución que propone el Tribunal Supremo al final con la que está prevista en el artículo 10.3. Pero yo creo que no hay que sacarlo de contexto. Es la consecuencia de la nulidad del contrato y de una situación en la que no se acepta la gestación por sustitución en España. No es sancionable, pero no se acepta. Pero simplemente es la consecuencia, es lo que yo quería decir simplemente. Yo solamente... Pues no sabía que querías hablar. No pasa nada. Apostillar a lo que ha dicho Pedro sobre la ley, estoy absolutamente de acuerdo, pero no solo en ese punto, sino en muchos otros. Porque yo creo que la ciencia ha avanzado mucho más deprisa que lo ha hecho la ley y la sociedad también. Y los cambios que ha habido sociales no han ido acompañados en los cambios en la ley. Aparte, fallos ya de base. Uno que a mí me parece muy importante, que lo hemos estado comentando esta mañana, es a la hora, aunque no tenga que ver con... Pero bueno, va un poco de soslayo. En el caso de utilizar gametos donados, en el caso de utilizar semen de donante, la ley dice que las características tienen que ser como la mujer. Eso nos plantea, sobre todo en el caso de parejas de distinta raza, graves problemas. Con lo cual sí que hay muchas cosas que modificar de la ley, pero...
Y nuevas tecnologías, supongo, porque, por ejemplo, el método ropa, que no sé si conocéis, Sí. ¿se utiliza en España? Sí, o, se utiliza. ¿Y no está previsto en la ley, por ejemplo? Pues según, porque eso fue un tema que, por ejemplo, discutimos en su día hace tiempo en el Comité de Ética y se consideró alegal. Entonces lo hemos discutido desde el punto de vista ético. Había dos posturas también enfrentadas, los que estaban a favor y en contra, y al final lo hacemos todos. Lo hacemos todos. Pero sin cobertura. Claro, claro, Pero sin porque cobertura, entonces. bueno, como no hay tampoco ningún tipo de Prohibición. penalización, más que prohibición, penalización si se hace, pues Se hace. Vale. Si había algo, espera un segundo, había una pregunta. Si quieres decir tu nombre para que te... Alejandro. Soy Alejandro y me gusta, en cierta forma, presentarme como miembro del movimiento LGTB. Más que una pregunta, sí que quería hacer un matiz y sobre todo darle las gracias a Leonora, que aunque no se presenta como feminista, reconoce que es feminista. Y creo que es muy importante que seáis mujeres las que habléis de este tema, que sea una mujer que se reconoce como feminista que hable de este tema, porque quienes hemos estado vinculados al movimiento feminista y hemos empezado a defender una gestación por subrogación como la que se propone aquí en España, muchas veces se nos ha acusado de muchas cosas y eso es una realidad. Entonces, el que se vea que hay una pluralidad dentro del movimiento feminista, que podemos ser feministas, hombres y mujeres, que defendamos una gestación por subrogación, lo veo muy importante. Y también quiero resaltar la presencia de nuestra querida Aurora, que también es una mujer feminista, que también es una mujer que abiertamente ha dicho que no le importaría gestar el hijo o la hija de un tercero, y lo visibilizo, porque también sé que eso está quedando grabado para la UNED, para que quede constancia que sí, que existen, que hay mujeres que lo quieren hacer y que lo quieren hacer porque también son dueñas de su útero y así como si quieren decidir abortar, también pueden decidir gestar al hijo o la hija de un tercero. Muchísimas gracias por tu intervención. Sí, tiene la palabra un querido profesor, Miguel Ángel Lomardía. Es magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y profesor del Departamento de Derecho Procesal de la UNED y compañero y querido amigo mío. Sí, yo era solamente respecto del procedimiento de autorización judicial, que parece que es el que se decanta como el procedimiento más adecuado, autorización judicial previa. Si está esbozado de alguna manera ese procedimiento, contra quién se dirige o a quién se dirige, quién interviene, y también, en segundo lugar, si se produce una intención de interrupción de la gestación, también va a estar sometida a autorización judicial, ¿o no? Bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad que estas son las cosas más interesantes que nos estamos planteando a los efectos de avanzar. En Argentina, los procesos judiciales han sido, hablo de la experiencia en los que yo he participado, han sido previos y la verdad que nos seguimos en los que han sido previos, digamos. Yo me sigo cuestionando cómo debería ser este planteo ante el tribunal. Porque, por un lado, pareciera que la presentación es conjunta de todos, de los comitentes y de la gestante, como si todos juntos quisieran lo mismo. Lo cual no me parece mal, me parece que es un planteo conjunto, pero sí considero que la persona que se ofrece para gestar necesita su propio asesoramiento legal. Es decir, aunque el planteamiento sea unívoco, digamos, la gestante merece su propio asesoramiento a los efectos de que el juez o la jueza que tenga que autorizar ese procedimiento esté seguro de que la persona consiente en todos los aspectos o que ha sido informada en todos los aspectos. Uno de ellos es los legales. En mi experiencia en los procesos de gestación en los que yo he intervenido, muchas veces me he encontrado con gestantes que efectivamente saben perfectamente todo, y en otros hay aspectos legales que desconocen, porque quienes no son del mundo del derecho, hay muchos aspectos legales que pueden perfectamente no conocer con exactitud, y lo importante es que se conozca todo esto. Entonces, por eso yo creo que hay una necesidad de asesoramiento legal por separado y que debe intervenir así. Y luego, en cuanto, y bueno, es ese magistrado el que verifica toda la serie de requisitos que se fijarían legalmente y que están generalmente pautados y que no difieren mucho de una legislación y la otra. Hay muchos que están en común y que se presentan siempre.
En cuanto a la autorización judicial, bueno, depende el sistema legal de aborto que tenga cada país. Ustedes en España tienen un sistema que el aborto es libre hasta las 14 semanas, entonces no hay por qué requerir autorización judicial. Como dije antes, la mujer que gesta o la persona que se ofrece a gestar es una persona que goza de todos los derechos que tiene cualquier mujer, incluido el de interrumpir legalmente el embarazo en aquellos casos en que es legalmente hacerlo. Si decide hacerlo en la semana 12, en la semana 10, bueno, podrá hacerlo. ¿Qué consecuencias? Esto es algo que es una reflexión mía, yo creo que sin consecuencias. La mayoría de los autores dicen que en esos casos debería indemnizar a los comitentes, a quienes le han pedido. Yo creo que no. Yo creo que requerir esta indemnización sería entonces coartar o limitar de alguna manera los derechos que tiene esa persona, que los tiene como cualquier persona. Entonces, ¿cómo llego yo? Sería muy raro y muy atípico el caso en el que una persona se ofrece a gestar y luego a la semana 10 o 12 se arrepiente y decide interrumpir ese embarazo porque sí, que sería sin razón médica, sin razón que... sería muy raro, pero llegado a ese caso, bueno, también debería poder hacerlo. ¿Cómo evito yo eso? Y bueno, recurriendo a una persona a la que conozco, a la que le tengo confianza, a la que de alguna manera conozco su compromiso, porque de otra manera, si yo dijera, bueno, no, si interrumpís este embarazo en el que de repente te has arrepentido de querer seguir llevando adelante, y si lo haces me tenés que indemnizar, estoy coartando derechos que en cualquier otra situación la persona tendría. Quizás podemos seguir evolucionando y quizás la gestación por sustitución se va desarrollando con márgenes de mucha mayor libertad en la que se pueda llegar a plantear esto en otros contextos. Me parece que hoy, en el contexto actual, no podríamos limitar los derechos de la gestante en ningún sentido. Pero esta es una opinión mía, que quizás no sé si están todas las personas de acuerdo. Yo sí. ¿Vos sí? Creo que todos. Acá sí. ¿Quieres? No. Yo, si me permitís, sí que quiero decir alguna cuestión, y es en relación con el tema de la autorización judicial previa. Has planteado esto, ¿verdad? Bueno, yo siguiendo el modelo California, que para mí es, hasta a día de hoy, es el que más me convence de todos de los que he estudiado, no muchos, pero este es el que más me convence. Lo que se hace en este procedimiento no hay un contradictorio. Es un procedimiento que sirve para confirmar, para homologar el contrato firmado entre los padres de intención y la gestante. En principio, si la gestante o el propio juez entendiera que se ha incumplido la ley, que se ha incumplido el case law, que ellos utilizan allí, las sentencias de los tribunales superiores, o que se ha incumplido una práctica judicial o incluso el propio contrato, conforme a el Código de Familia californiano, el case law, entonces podría impugnar la gestante la filiación. Pero esto no es lo habitual. Vamos, yo creo que ha habido un caso en el 2017, pero la regla general es que se convalide el contrato y se confirme y no hay un contradictorio. Luego, en relación con el aborto, entrarían dentro del margen de la ley. Si en España la ley dice X, es X. O sea, el contrato tiene que ser conforme a la ley siempre, las fuentes del derecho. Ahora, dentro de la ley, ¿qué ocurre si no hay un acuerdo? Por eso, en ese sentido, lo que dice Leonora, es importante el feeling que hay entre la gestante y los padres de intención. Y yo por eso creo que la Sociedad Española de Fertilidad en su documento planteaba que la elección de gestante tenía que hacerse únicamente por criterios médicos. Yo no estoy de acuerdo con esto, porque hay cuestiones como el aborto, donde, como decía muy bien ella, tiene que haber un acuerdo y tiene que fijarse en el contrato. ¿Qué ocurre en caso de que haya un riesgo, de que tenga que haber un aborto? Esto tiene que estar acordado en el contrato, o debiera estarlo. ¿Qué ocurre además si hay un riesgo? Una cuestión importante en California, por ejemplo, las sentencias previas al nacimiento, es un estado prever. Esto no significa que los padres de intención que tienen la filiación y que son los padres legales antes del nacimiento y para garantizar la seguridad jurídica del menor, en caso de discapacidad, en caso de malformación, en caso de que yo no quiero este hijo, no, mira, tú eres padre de este niño desde hace 3 meses. Así que esto es lo que hay, ¿no? He dicho, es decir, el padre, la seguridad jurídica en el momento del nacimiento tiene que estar clara, que también lo ha dicho ella, pero hay una cuestión en el modelo californiano, es decir, la legislación puede solucionar los problemas si hay voluntad. Hay una cuestión que es
la sentencia se dicta antes del nacimiento, los padres de intención son los padres legales, pero si hay un conflicto, por ejemplo, entre la vida de la madre y la vida del menor, lógicamente los padres de intención dirán, queremos que el conflicto vaya en favor del niño. Bueno, pues la sentencia no despliega su eficacia en esos casos hasta el momento del nacimiento, de manera que hasta el momento del nacimiento es la gestante la que tiene la oportunidad y el derecho a decidir. Pero yo he oído que hay un derecho de indemnización en algunos casos. Sí, eso es un debate, claro, con el que yo no estoy de acuerdo. No, pero es una postura... Es que, claro... Sí, claro, no es un contrato que se está incumpliendo de alguna manera. Estoy haciéndolo de manera... Sí. Entonces, no es un aborto a lo mejor libre, sino que es un aborto que afecta a unas personas que han contratado inicialmente. Exacto, sí, de hecho... No, yo no me decanto a favor tampoco en la No. Digo que hay una iniciación que Sí, sea... sí. Lo he leído. Exacto, sí. De hecho, yo creo que mi postura es la minoritaria, en tanto que yo digo que no, que ni siquiera en esos casos debería haber indemnización porque sería coartar de alguna manera. A ver, que si yo estoy en pareja con una persona y yo decido interrumpir, mi pareja por más de que quiera, o sea, a ver, estamos hablando de que en ninguna otra manera se podría evitar o se podría ir por sobre el cuerpo de esta persona, porque hasta que ese niño o esa niña nace, está el cuerpo de la gestante por delante y ese cuerpo es inviolable. En ningún sentido puede requerirse de esa persona algo que no se requeriría otra mujer en otra situación. Esto es algo en lo que de ese lugar yo no me muevo. Pero bueno, como te digo, en algunas cosas quedo como minoritaria porque bueno, se exigen estas indemnizaciones o esas cosas con las que no comparto. Yo entiendo que el contrato, si se incumple, va por las reglas generales del incumplimiento de los contratos. Y así el propio contrato lo suele establecer. ¿Tenéis alguna? Sí. Bueno, esta pregunta va más dirigida a la doctora Lam, por ser jurídica. Quise entender la distinción entre que debe haber una filiación, que hay que distinguir entre una filiación biológica y una filiación intencional o afectiva. Si nos vamos, y que hay que sobreponer a la biológica esta filiación sentimental. En esa tesitura, bueno, me parece que esta filiación sentimental ampliaría el concepto o la construcción social de maternidad, ¿no? Y me parecería que pudiéramos incluir una especie de maternidad gestante para quien no aporta su carga gamética y solamente aporta el componente gestante. ¿Valdría reconocer algún derecho o regular algún derecho respecto netamente de la madre gestante, llamada así en esa perspectiva, bueno, más bien el derecho sería del menor nacido, pero ¿valdría la pena regular en ese aspecto? Y una segunda pregunta, bueno, y lo digo porque a lo mejor la madre gestante no tiene una intención de procrear, o a lo mejor de querer el hijo, pero durante la gestación, entendible, dado la liga psíquica fisiológica, que pudiera generar algún sentimiento en relación al menor. Y la siguiente pregunta es, en la hipótesis de la gestación por sustitución, donde no se aporta la carga gamética de la gestante, bajo un test de proporcionalidad, valdría prohibirla en una perspectiva de derechos humanos, porque si bien hay un derecho a tener una familia, hay un derecho a la salud reproductiva, y hay un derecho a engendrar hijos biológicos, el hecho de autorizar ampliamente una hipótesis de gestación sustituta sin carga gamética de los comitentes, valdría lo mismo o daría el mismo resultado de cuidar a un hijo sin la carga gamética mediante la adopción. En un test de proporcionalidad, ¿podrían negarse esta hipótesis aludiendo a esto, que se obtiene el mismo resultado, siendo incluso menos gravoso y que al caso da la misma situación tanto social como jurídica? No sé si me expliqué. Sí. Respecto de la primera pregunta, no estoy segura si te he entendido bien, así que si no te respondo concretamente lo que estabas preguntando, me lo decís.
Respecto de la primera pregunta, hace años que se viene sosteniendo que hay una desbiologización de la filiación. Esta desbiologización se presentó con la adopción desde hace muchos años, pero ahora la ciencia permite la maternidad y la paternidad sin aporte de material genético. Entonces, esta falta de aporte de material genético llevó a tener que determinar cómo esta persona es madre o padre si no hay aporte genético. Entonces, aparece este término que se conoce como voluntad procreacional o voluntad procreativa, que es la intención, el querer ser madre o padre, y cada vez estamos más cerca de una filiación socioafectiva que se aleja de este vínculo genético biológico. Es decir, la diversidad de formas familiares hoy en día existentes hacen que la filiación deje de fundarse en este vínculo biológico en numerosas situaciones, ya no solo en la adopción que se presenta como una filiación aparte, sino en las propias filiaciones en las que sí hay aporte genético, que no hay aporte genético del otro lado. Yo no creo que entre la gestante, la persona que se ofrece a gestar para otros, exista algún vínculo. Sí lo hay, gesta, pero este proceso de gestar es vivenciado de manera muy diferente respecto de cada persona que se ofrece a gestar. No hay forma de hacer un análisis lineal porque es un proceso único vivido por cada uno. Pero sí entiendo que hay una necesidad de desacralizar y desmitificar esta importancia de este proceso biológico, porque las personas, o por lo menos las personas que se han ofrecido a gestar con las que yo me he contactado, vivencian este proceso de gestar de una manera muy diferente a como nosotros o como en general la sociedad se le presenta. Es una gestación para otras personas y así lo viven, así lo presentan, así lo sienten y así lo conocen y lo tienen absolutamente clara. Entonces, entiendo que en esta desmitificación y desbiologización de las filiaciones también hay que desbiologizar este embarazo o este proceso de gestar conforme lo que es hoy o como se presenta en la gestación por sustitución. No sé si he sido clara en la primera pregunta o si es a donde apuntabas. Voy a la segunda y cualquier cosa me repreguntas. En tanto que si no hay aporte de material genético, ¿por qué no se adopta? Hay muchas respuestas para esto. Primero, la adopción es un proceso absolutamente distinto que el de la gestación por sustitución. Así como hay que estar preparado para recurrir a la gestación por sustitución, también hay que estar preparada para recurrir a la adopción. Y son procesos psíquicos muy diferentes, en los que perfectamente yo puedo decir, yo sí quiero recurrir a la gestación, pero no me siento preparada para recurrir a la adopción, o viceversa. No hay por qué requerirle a una persona que puede recurrir a una práctica que hoy en día es científicamente posible recurrir a otra. A mí nadie me exigió adoptar a nadie antes de que yo tenga a mi hija. Entonces, ¿por qué recurrir o por qué exigírselo a las personas que pueden o tienen la posibilidad de recurrir a la gestación por sustitución? Además de eso, es una falacia decir que hoy en día hay muchos niños en situación de adoptabilidad. Eso no es real ni en España ni en cualquier otro país del mundo. En Argentina, por ejemplo, los estudios demuestran que los niños o las niñas en situación de adoptabilidad son generalmente adolescentes. No son niños o niñas pequeños, que es lo que además se busca y se procura. Y no está mal querer tener un bebé. O sea, en tanto, si ese es el deseo, en realidad, ¿por qué no permitirlo cuando en definitiva es otra la situación? Y es muy difícil adoptar. En Argentina adoptar lleva un proceso de por lo menos 5 años. En España también. Hay parejas que han estado incluso 8 años en un proceso de adopción. Lo que yo digo que son formas diferentes de acceder a la maternidad y a la paternidad. Y que una no excluye a la otra. Que son hoy posibilidades y que tienen que ser todas accesibles, porque en definitiva lo que se hace es recurrir a la adopción, pero no a la adopción como tal, sino a las reglas de la adopción para encubrir una gestación por sustitución y entonces se hace un fraude de ley. Lo que yo creo es que deberían estar todas las opciones posibles y no es que una excluya a la otra. ¿Sí? Muy bien. Qué bonito.
Hablo convincente, si no de último. Sí, por supuesto. Mercedes Gómez. Es decana de la Facultad de Derecho. Bueno, voy a hacer una pregunta muy poco jurídica. Así es que la presentación casi... Vamos a ver, yo estoy absolutamente de acuerdo. Ese final de tu intervención es con el que yo estoy absolutamente de acuerdo. Es que los hechos van por delante, como decía también Rocío, van por delante de la ley. Y los hechos, es que no podemos ponerle puertas al campo, los hechos están ahí. Y o los regulamos o no los regulamos. Si no los regulamos, mal, los tenemos que regular y regular bien. La prohibición solo por prohibir algo no es una manera de regulación. No. Una manera de regulación es lo que estáis planteando aquí. Vamos a ver todos los casos que se pueden presentar, los problemas que vamos a tener con ese contrato, vamos a atender al bien del menor, al bien de las partes, que también tienen sus intereses y son legítimos. Y entonces, por ahí creo que jurídicamente la cuestión está perfectamente planteada. A mí solamente hay una cosa que me choca mucho, y es que se exijan tantos requisitos de carácter biológico para ser una madre gestante. Incluso algunos requisitos de carácter biológico y psicológico también en los padres. Es que si aplicásemos esa regla, muchos de los que hemos sido padres de forma natural no lo seríamos. Entonces, me llama mucho la atención que cuando queremos desbloquear situaciones, cuando queremos decir vamos a aceptar todas estas formas de paternidad, porque están ahí, y sencillamente las vamos a aceptar porque hemos permitido a la ciencia llegar hasta ahí. Y la ciencia ha respondido a una demanda social. La vamos a regular porque no todo vale, efectivamente, pero yo creo que es que en este caso hay ya tan pocas cosas que se pueden objetar desde el punto de vista ético, que lo que tenemos que hacer es regular y regular bien. Pero ¿por qué? Y mi pregunta es, realmente, como estáis trabajando en esos comités, ¿por qué tantos requisitos de tipo psicofísico? Te contesto desde el punto de vista de la gestante, es obvio, a mí no me parece que sean requisitos nada más que lógicos, porque desde el punto de vista de la gestante son solamente los requisitos que aseguren dentro de lo médicamente posible que esa gestación no va a tener problemas. Es decir, que son requisitos normales para que durante el embarazo no existan problemas. Y requisitos de edad, que quizás es lo más importante. Y desde el punto de vista de la pareja, los requisitos psicológicos, porque no exista un problema, y en eso los psicólogos son los que pueden hablar mejor que yo, que impida, pero un problema grave, no es un problema porque seas más apto o menos apto. Y luego un requisito también muy importante que es el tema de la edad. La argumentación de que desde el punto de vista natural no se exige es cierto, pero es que desde el punto de vista artificial, digamos, ahora mismo todos hemos visto que se están consiguiendo gestaciones en mujeres de 60 y muchos años y eso no es natural. Entonces, Y es riesgoso. Claro, pero no un riesgo en este caso para la salud de los padres de intención, sino un riesgo para el niño. Entonces es mirar por la gestante y mirar por el niño, que son primero el niño y luego la gestante, quizás, no sé cuál es el término primero, pero esa es la principal razón. Entonces no son requisitos exagerados, es lo mismo que ahora mismo en cualquier técnica de reproducción asistida se exige. Quizá un poco más, una vuelta de tuerca desde el punto de vista psicológico, porque es una técnica muy especial y porque interviene esa otra parte, que es lo que comentaba, que es la gestante. Pero sobre todo es mirar por el niño y mirar por esa gestación que se lleve a cabo. Nada exagerado, no es, aunque hay muchas pruebas que han aparecido, parece que es exagerado, pero no lo es tanto. Es que no tenga ninguna enfermedad de transmisión sexual, lógicamente, que no vaya a transmitir al niño, que no haya una edad demasiado elevada, que no tenga anomalías que impidan o alteraciones que impidan que en el embarazo exista algún problema. Cosas normales, digamos, pero no son muchos requisitos extra. Sí, yo me refería más a los requisitos que se exigen a los padres de intención. Y a los padres es únicamente que no exista esa anomalía o que no exista alguna alteración psicológica que impida que ese niño, pues dentro de lo medianamente posible, vaya a tener un desarrollo normal, y la edad.
Son las dos. David. Sí, vamos a dar la palabra a un psicólogo experto en fertilidad, David González Gerpe, que está aquí. Sí, mira, es que en el caso de gestación subrogada la evaluación no va encaminada a la idoneidad como en adopción. Simplemente lo que se pretende averiguar es si los padres son capaces de establecer una relación equilibrada con la gestante. O sea, que entienden el proceso, la envergadura que tiene el proceso y que son capaces de establecer esa relación de equilibrio y no de abuso para precisamente un poco entender que es su hijo, pero es el cuerpo de la gestante y nada más. Simplemente es para esto la evaluación. O sea, no se pide algo adicional que nos exigiría al resto de personas que quieren utilizar una técnica de reproducción asistida. ¿Vale? Muchas gracias por la aclaración, porque puesto sobre el papel Parece muchísimo. De todas maneras es un proceso muy complejo. O sea, sí. ¿Hay un límite de edad por los padres disfuncionales? En teoría, lo que nosotros hemos propuesto es que fuese 50 años, que es la misma edad que... Digo en teoría porque en la ley no existe ningún límite de edad y, por lo tanto, por eso en los casos en los que ha habido esos embarazos en edades avanzadas de la mujer no están fuera de la ley. Sin embargo, desde un punto de vista... hay una Comisión Nacional de Reproducción Asistida en España que ha acordado que ese límite debería de establecerse en 50 años. Entonces, aunque no sea legal, pero sí éticamente se considera que por encima de esa edad, y ya no solo éticamente por los problemas con el niño después, etcétera, sino también médicamente, en el caso de la donación, etcétera, por el embarazo. Entonces, 50 años es el límite. En el caso de los dos, No, en el caso... Si hay dos padre-madre, dos padres, dos madres, tienen que ser... O sea, la edad rige solo para una de las partes de... Uno de los adoptantes, vamos, uno de los En el padres caso de intención. de la gestación por sustitución no se ha puesto límite en el caso del varón, solamente en el caso de la mujer, que es lo mismo que ocurre, que no es justo, claro. No, es que ni siquiera se ha hablado, ese tema. Sí, quizá le tenéis Las que dar mujeres una son las que vuelta. terminamos ejerciendo el trabajo de cuidado, entonces Sí. no importa que la mujer, lo cual también es bastante homofóbico, ¿no? Porque Sí. es como... Yo creo que eso Pero lo tendréis bueno. que dar una vuelta. Creo si que es no, un eso límite de edad teniendo en cuenta las expectativas de vida y la manera en que llegamos a edades ya avanzadas. Creo que quizás es un tramo muy corto. Debéis quizás Es darle una posible. vuelta. No, es posible. Es un debate ético bastante profundo. Sí, y sí, requiere, y ha sido como objeto de muchos argumentos de un lado y del otro. En Argentina tampoco se estableció límite de edad ni siquiera para acceder a cualquier técnica de reproducción asistida, pero son los médicos, las médicas las que están estableciendo ese criterio porque en este caso es sobre el cuerpo de la persona, entonces es por la misma. Pero en la gestación por sustitución, mientras la gestante pueda gestar, ¿por qué se establece un límite de edad? Brasil, por ejemplo, fijó el límite de edad en 50 años. O sea, hay países que le van, creo que Portugal también fijó un límite de edad, si no me equivoco. Pero bueno, es esto de que puedan vivir para criar y bueno, pero tiene unos ribetes éticos bastante complejos. ¿Sabes cómo creo que se solucionaría? Porque hay muchos agujeros en las bases y hay muchas cosas que faltan todavía por concretar y, por supuesto, pues que es un documento abierto, etcétera. Pero muchos de estos temas yo creo que se solucionarían con el epígrafe de que cada caso tiene que pasar por un comité de ética. Porque yo creo que los casos son individuales. Entonces, no es lo mismo una pareja, y es que nosotros lo vemos constantemente. Hay parejas de 40 años que no pasan por un comité de ética y que tienen sus hijos, y parejas que a lo mejor tienen 52 y están perfectamente capacitados. Entonces, a lo mejor individualizando los casos es la manera mejor. Puede ser una solución, si yo es que veo hay un problema. Depende qué comité de ética, ¿no? Bueno, claro. Porque la composición. No sé, depende de la composición, tal cual, sí. Sí. Bueno que coincidimos. Sí. Perdón. Yo hablo del mío. No, sí, ese sí, claro. Todos van a ese. Perdón. Bueno, buenas tardes, soy Diego Suárez y
Junto con Tomás Marcos formamos parte del equipo de ciudadanos que hemos redactado la propo de ley. Y nada, para dar alguna de las respuestas que estaban surgiendo, en nuestra propuesta sí que hay un límite de edad de 45 años, que es necesario que cumpla una de las partes en caso de que sea una pareja, los progenitores subrogantes, y en caso de la mujer sí que establecemos un límite de 21 años, una mayoría de edad reforzada, para que pueda ofrecerse a gestar. El límite de edad superior, digamos, ese sí que lo dejamos a reglamento porque es una cuestión médica pura y dura y que ya se decidirá más adelante. Simplemente para resolver dudas en caso de nuestra propuesta. También quería, yo creo que hablar David. David, ¿querías? Era un poco en esta línea que nos planteamos la edad máxima de los progenitores, pero ¿y si realmente uno de los progenitores tiene 60 y el otro 40? O si uno tiene 55 y el otro 28, ¿qué hacemos en este caso? ¿Les dejamos sin hijos? Claro. Espera un momento, por favor, coge el micrófono, si no, no se graba. Sí, eso. Sí, lo que decía antes, que con que una de las partes, sea el hombre o sea la mujer, en caso de una pareja heterosexual cumpla esas condiciones, ya se dará por válido. Es bastante cuestionable, o sea. Es que yo creo que habría que abrirle un poco a la reflexión, lo que decía David, ¿no? O sea, si yo en este momento estoy en pareja con una persona que tiene 70 años, yo puedo perfectamente inseminarme con su semen y ser madre al tener 37, y él ya está libre, estaría como imposibilitado de acceder si necesitáramos acceder a la gestación por sustitución. ¿Qué hacemos entonces de repente una persona con un cáncer terminal o con una enfermedad terminal que se sabe que fallecerá en los próximos 5 años, tampoco puede acceder a la maternidad porque se moriría prontamente? O sea, es como, creo que habría que abrir un poco más el debate en esto, que la edad... Entendemos que hay criterios médicos y entendemos, pero hay también razones para democratizarlo y flexibilizarlo un poco más, me parece a mí. O sea, yo pondría al revés, como que si quizás necesariamente si quieren poner un límite de edad, yo pondría que los dos hayan superado ese límite de edad si son una pareja. Si uno... Que yo no pondría límite de edad, o sea, no, me parece que eso queda a cargo de cada quien, y me parece que no hay razones médicas que justifiquen, porque sí las hay cuando se trata de técnicas de reproducción asistida en una persona. Hay razones médicas que justifiquen que más allá de 45 o 50 no pueda gestar, pero en este caso no. Entonces, quizás... está bien, obviamente nadie quiere que a los 80 una persona esté criando, pero es que tampoco se va a dar esa situación. O sea, no es que creo que a los 80. Entonces me parece que si vamos a poner un límite de edad, que digo, no lo pondría, sería ese límite de edad que debería ser cumplido por las dos personas. No basta que una, pero bueno, es un aporte. No. ¿No democratiza más el hecho de que solo sea una y no las dos? Pero vos decís, vos ponés un límite de edad de 45, basta que uno tenga 45 para que no se pueda acceder. Al revés. Es al revés. Ah, para abajo. ¿Cómo? No entiendo. Claro, o sea, si hay una mujer que tiene 45 años, que está... Perdón. Una mujer que tiene 45 años y su pareja tiene, otra mujer, por ejemplo, 60 años. Ajá. Con que una de las mujeres tenga 45, ya podrían acceder a esta técnica de reproducción asistida. Claro, vos hablas de edad mínima, nosotros estamos hablando de edad máxima. No, es edad máxima. O sea, la mínima es 21 años. Ajá. Ah, pero para gestar, yo estoy hablando de para ser comitente. Sí, yo para ser comitente. O sea, ajá. Yo mismo. Sí. Tengo 45 años sí. y mi pareja, una chica, tiene 60. Ajá. Si ella sola quisiese acceder a una gestación subrogada, no podría, porque tiene 60 años. Ver, y bueno, perfecto. desde nuestro punto de vista se entiende que no es probable que vaya a tener una familia durante mucho tiempo, el menor. Pero en caso, con que una de las personas sea lo suficientemente joven
como para asegurar al menos a priori que ese niño va o Bien, niña va a bien, tener... bien, bien. Entonces decimos lo mismo. Sí, perfecto. Sí. Estamos diciendo lo mismo, pero invertido. Lo que dice Argentina al revés. Claro, Argentina al revés, sí. Se va a cumplir. Una pregunta de cara a la futura regulación que se pudiera dar en España. Yo creo que el anonimato no es bueno, primero porque creo que la gestante, la mujer que va a gestar para otro, debe de querer, o para otra persona, debe de querer hacerlo para esa persona en concreto. Eso de el etéreo me parece que está mal, pero sobre todo por el niño. Yo creo que los niños, todos los niños tienen derecho a conocer su origen. La ley debería de contemplar este principio, el principio de que el niño pueda tener derecho a conocer su origen siempre y saber cómo fue la técnica y cómo vino al mundo. Portugal aprueba ahora la ley y una de las cosas que desincentiva es la relación entre la mujer que ha gestado y la familia, que a mí me parece un atraso. Yo planteo, ¿nuestra ley no debería de contemplar justo lo contrario? En España ustedes tienen un anonimato relativo respecto de los donantes de gametos, que es muy diferente a la relación que se establece respecto de la persona gestante. O sea, yo parto de ahí, que una cosa es, porque también quizás se podría aplicar, digamos, como si la donación de gametos es anónima o existe este anonimato relativo, lo mismo, el vínculo es absolutamente diferente. Yo por eso también entiendo que es absolutamente necesaria la regulación a los efectos de que consten todos estos datos. Porque hoy en día, además de que no se sabe dónde constan estos datos genéticos respecto de aquellos que aportan material genético, porque no existe un registro en España, tampoco va a existir un registro administrativo o judicial donde se lleve a cabo donde se plasme todos estos datos como para que luego se pueda acceder a esta realidad gestacional, que coincido con vos que es absolutamente indispensable, que hace a la historia de las personas, hacia la vivencia de las personas y hacia la identidad de las personas. Conocer su realidad gestacional y, llegado el caso, conocer o tener derecho a acceder al aporte, al conocimiento del aportante de gametos, si fuera necesario, que es una información muchísimo menor y de menor requerimiento para las personas también. Pero eso para mí debe estar plasmado y por ende en la ley debería exigirse el que se haga conocer al niño o a la niña que nace su realidad gestacional, como se pone en la mayoría de las sentencias judiciales. Yo creo que por donde iba Pedro es el punto que habla en las bases, que habla de que es un acuerdo entre las partes. Yo estoy más de acuerdo, o sea, si tuviese mi propia opinión, creo que debe de saber, que tiene derecho el niño a saber sus orígenes y que debería de conocerse, pero por otra parte también entiendo que si los padres de intención no quieren decírselo, también están en su derecho. Lo que no sé es qué derecho predomina, si el del niño o el de los padres. Eso no lo tengo muy claro, pero en cualquier caso dejas abierta la posibilidad que ellos decidan. Entonces, no me parece mal que ese punto se quede abierto en cuanto que decidan los padres de intención junto con la gestante si quieren conocerse, si no, y cada caso también será diferente. Por eso, el limitar y hacer obligatorio que tenga que conocerse cuando habrá casos que no quieran hacerlo y estén todos de acuerdo. No, yo no digo conocer a la gestante concretamente, porque por ahí eso es algo que no se da. Yo digo que el niño o la niña que nace conozca cómo ha nacido y cuál es su realidad gestacional. Eso sí me parece que hace la identidad de las personas. Yo creo que también, pero si los padres no quieren revelárselo... Claro, pero en materia de adopción tenemos ya, los estudios nos demuestran que lo mejor es plantear la verdad. Sí, yo también lo creo. Entonces, pero, sí, eso es la parte de la intimidad familiar, claro, que ya después no sabemos cómo podemos sabemos exigir el cumplimiento de eso. Pero antes comentaba con el profesor Lombardía que hablamos en un debate, alguien comentó, hablando de la revelación de los orígenes, ¿cuántas familias hay que los hijos no son hijos biológicos de su padre? ¿Y es conveniente que él se revele al hijo? ¿Es bueno para el hijo saberlo? Pues a lo mejor no. ¿Qué predomina, el derecho del hijo o...? No es lo mismo, pero tampoco es lo mismo la adopción. Entonces son situaciones y realidades diferentes que yo creo que hay que manejar de forma... que yo siempre al final termino individualizando. No, claro cada que sí, caso, porque cada caso, generalizarlo no... De todas maneras, en relación con la gestación por sustitución, siempre la cuestión que siempre
trata de criticar es, bueno, aquí criticar o, bueno, por decirlo de alguna manera, el menor tiene que conocer sus orígenes, incluso la identidad de la gestante, cuando no veo por qué esto no se aplica a los donantes de gametos y los donantes de embriones que ya en la actualidad se da. Es decir, ¿por qué se le exige a la gestación por sustitución algo más o diferente, no sé si es más, pero sí es diferente, que a lo que actualmente ya se da con la donación de gametos y de embriones? ¿Por qué es más verdad el conocer que has nacido bajo esta técnica y no que has nacido bajo gracias a una donación de gametos? ¿Por qué no se exige ya, si se le exige a la gestación por sustitución, por qué no se le ha exigido ya a la donación? O no se le exijamos a la gestación por sustitución por los mismos criterios. ¿Qué diferencia hay entre una técnica y otra? Para que en unos casos no queramos exigírselo por la intimidad familiar y en otros casos prevalezca la verdad material. No entiendo esa discriminación, no veo en qué se puede justificar. No sé, esto lo pregunto a las ponentes y al público también. Yo creo que es información diferente. Yo sí creo que es información bueno, diferente. Son que tus orígenes. Es mucho más, sí, pero es mucho más aleatorio una donación de gametos que una gestación. La donación de gametos es una información quizás mucho menos... me parece mucho más revelador tu origen genético que tu origen biológico. Claro, pero es que eso también va mucho en la importancia que se le da a cada familia. Yo creo que así como el debate se planteó en cuanto al acceso a la información de los donantes de gametos y se puso mucho énfasis en que se puede acceder, cuando en definitiva los niños o las niñas que luego se cuestionan cuál es el origen del material genético son mucho menos, porque nos importa a nosotros hoy, pero a las generaciones que nacen así no les resulta relevante, porque tienen su madre, su padre, sus madres, sus padres, donde pues igual ya tienen esa realidad. Igual en el caso de la gestación por sustitución. Claro, pero en definitiva yo no creo que sea un acceso al conocimiento de la persona concreta, sino hacerle saber a ese niño o a esa niña cómo ha nacido, que no es más que una circunstancia de cuál ha sido su parto, pero ¿qué diferencia hay entre conocer el origen? Pero es que para mí eso también se tiene que hacer saber. Sí, pero ¿qué diferencia hay entre el origen que sea yo he nacido gracias a una donación he nacido por un embrión donado, por un óvulo o un esperma donado, a haber nacido a través de la gestación por sustitución? ¿Qué diferencia hay? Para que en unos casos tú digas que es diferente. O sea, ¿por qué dices que es diferente? ¿Por qué? En concreto, yo también quiero ir a lo concreto. ¿Por qué es diferente? Yo creo que es información distinta, pero yo creo que toda esa información que obviamente debe ser en la intimidad familiar revelada en el momento que se estime oportuno, debe ser revelada. De hecho, los estudios demuestran que es mucho mejor a los efectos de la identidad de los niños o de las niñas hacerles conocer todo esto y no manejarse en un margen de... Porque además tampoco, y esto también conlleva a esta biologización o desbiologización, no decirlo es seguir poniendo... como ocultando esto, porque es mucho más importante una cosa que la otra. Y la verdad que hoy el que creemos que eso no tiene ningún tipo de relevancia, entonces tampoco tendría ninguna importancia decirlo. Por ende, yo soy de la necesidad de abrir toda esta información. De todas maneras, en esto de abrir es mucho más difícil abrir el aporte de gametos que abrir la gestación, porque en la gestación, bueno, a ver, falta una foto de la persona embarazada, o es claro cuando hay dos mujeres que alguien aportó semen, o es claro que cuando hay dos varones que alguien aportó la gestación. Pero en los casos de heterosexualidad, si es que se puede seguir hablando de heterosexualidad, esto en general es ocultado, pero cuando hay una pareja heterosexual, bueno, ¿dónde están las fotos del embarazo que no están? Entonces es más difícil de mantener el secreto. Por eso digo que quizás es una información que surja de manera más clara. A ver, el psicólogo. Eso, David, arrójanos luz. Más luz todavía de la que ya... Sí, bueno, es que este tema es complejo y además se nos están dando ya bastantes problemas en la práctica clínica. Hasta los 90, los consejos que se daban a las familias era no revelar porque los niños podían sufrir rechazo social. Es verdad que en los 90 tampoco había tanta diversidad familiar, no se hablaba tanto de diversidad familiar y de distintos modelos de familia. A raíz de los 90, las investigaciones apuntan a la necesidad de revelar, de que el niño vaya integrando esta información poco a poco en el relato de su vida y que llegue a la adolescencia con esta información absolutamente incorporada a su identidad. Porque si no, se puede producir una ruptura de la identidad en edades adolescentes o adultas que puede causar un daño mayor que no revelar. En España,
la ley dice que los padres pueden hacer lo que quieran, no obliga a nada. El anonimato de las donantes y de los donantes es absoluto, y yo creo que se mantiene porque somos un país de turismo reproductivo, precisamente porque tenemos una ley que mantiene el anonimato de las donantes, y en gran parte de Europa no tienen esto. Entonces creo que es el motivo fundamental que preguntabas, por María, porque esto es así. Pues yo creo que es por esto. ¿Qué problemas estamos encontrando en la práctica clínica? Pues nos estamos encontrando con padres que de repente se separan, existe un conflicto conyugal, esa separación es problemática, y el progenitor que ha aportado el material genético le acaba diciendo al niño o a la niña con 7 años: esta no es tu madre, o este no es tu padre, o esta no te ha parido, y cosas de estas. Entonces ahí sí que se produce una ruptura importante en la identidad de ese niño con 7 años, que incorpora una información importante de su vida y encima la incorpora de una manera muy agresiva. Claro. Entonces esto es lo que las familias que van a recurrir a donación de gametos o de embriones tienen que plantearse antes de realizar esto. Pues que ahora las cosas son así, pero en el futuro pueden ser de otra manera, y pensar un poco en los niños. Y luego un poco también lo que se empieza a ver ahora es que la información genética de las personas que tenemos cada uno va a estar muy accesible en pocos años, y todo el mundo va a saber, va a tener absolutamente todos los datos de su información genética. Entonces, ocultar, ¿qué sentido tiene? Bueno, unas reflexiones sobre esto. Sí, yo la verdad es que estoy con muchas ideas que me están agolpando un poco la percepción, es decir, ¿cuánta cantidad de verdad hay en que lo conozca el niño o no lo conozca, o la niña? ¿Cuánta cantidad de verdad? Es decir, si es conveniente, no es conveniente. Es decir, yo lo que creo que se está produciendo es un cambio cultural general, de una manera lenta pero inexorable, que ojalá no tenga retroceso. Y en ese sentido yo creo que tenemos, desde todos los puntos de vista, que ir creando las condiciones para lo que acaba de decir ahora y lo que se acaba de decir antes. Es decir, las condiciones para que sea normal que un niño o una niña conozcan cómo han sido, perdón la expresión, fabricados, elaborados, creados, y que eso no supone que el vínculo que se quiera adquirir se rompa por eso. Pero para ello, pues un poco antes también, otra de las ideas que me agolpa es que no solo es un problema de ideología, es un problema de regulación y de relación, de intereses entre las partes. Es decir, tendremos que buscar el equilibrio, la igualdad, lo de siempre. Es decir, más equilibrio, más igualdad, mejor regulación, un poco lo que se decía, porque si no nos vamos a encontrar, además que ya nos hemos encontrado con muchas incomprensiones y con conflictos que si se ideologizan demasiado es cuando no se avanza. Es decir, ahora mismo las tecnologías nos están imponiendo unos comportamientos sociales y personales extraños, igual que hay abuelos que crían con 60 y algo y más, pues en este caso tendremos que regular. Es decir, ¿quién iba a pensar que la pensión de alimentos iba a través de la pensión de la Seguridad Social y a la vez ibas a por el nieto y resulta que estaba el padre en el paro? Y resulta que ahora además el padre es al niño que está fabricado de aquella manera. Entonces, yo creo que por ahí va un poco la cosa. No era una pregunta, no sé si es una pregunta o no, pero era eso. Bueno, aquí habrá que contar, como bien se decía, que son los contratos, las obligaciones, la igualdad de partes, el conflicto, la controversia, porque si no, ir proponiendo cuestiones concretas. Ahí, en lo concreto, lo de la edad, los 45 o los 60. ¿Por qué y por qué no? La actividad del comité. Pues yo, la verdad es que cuando lo digo así, me suenan mis tiempos más jóvenes. No quiero comités, vamos, ni de cerca ni de lejos. Sí grupos de trabajo y órganos reconocidos y regulados que puedan aportar una mejor información y a veces contribuir a la formación de la opinión. Y nada más. Una cuestión antes de que termine. ¿Nos puede indicar cómo se graba? ¿Nos puede indicar un poco su nombre y para situarnos? José Jiménez
Soy alumno de posgrado de la UNED. Ah, muy bien. Gracias. Bueno, yo soy alumno de posgrado también de Derecho de la Unión Europea y bueno, a raíz de esto, todo esto que hemos estado diciendo, creo que también tiene mucha relación la propia relación que existe previa a todo este proceso de gestación entre los padres comitentes y la madre, porque quizás respecto a lo del anonimato o no, yo tengo mi mejor amiga que sí es capaz de emprender ese proceso de gestación por sustitución por mí, pero no por otra persona. Por eso, respecto a lo que hablábamos en las bases también de que esa persona gestante no tenga relación con los padres, pues no lo termino de llegar a ver porque quizás esto va a ser como en Reino Unido, que también se basa mucho en una relación de confianza, también por el hecho de que los contratos no tienen ninguna validez, pero esa parte de que ese contrato de entre los padres comitentes y la gestante se base en la confianza es lo que realmente ayudaría a que todas estas dudas quizás se disipen un poco y no sea tanto tienes derecho o no tienes derecho a conocer a quién te gestó, a quién. Muchas gracias. Yo sobre ese punto es uno de los puntos que tengo más dudas yo misma sobre cuál sería la mejor opción. El hecho, y en el documento de la SEF, el hecho de que se hable que no haya relación con la gestante, viene otra vez, pero que creo entenderlo de los psicólogos y de estudios previos que hay en ese sentido, y son los que más se han opuesto a que haya esa relación, precisamente porque los problemas que hay futuros son mayores que cuando no existe esa relación. Independientemente de que se conozca, puede ser una gestante que conozca a los padres de intención y no tenga ninguna relación previa y luego realmente resultar una relación estupendísima después de. Los problemas que se ha hablado que existen cuando hay esos vínculos, pues son los problemas que puede haber, los típicos entre hermanas o primas o amigas, que es que el niño lo gesté yo, pero tal, que parece que es un poco así de libreto, pero que son reales. Yo no tengo esa opinión formada porque no conozco casos y no sé realmente, no sé si David a lo mejor puede orientarnos en ese sentido, pero por lo que he oído pueden existir esos problemas, no sé. Quizá también, o sea, por ejemplo, en la ley portuguesa, creo, si no estoy equivocado, que se prohíbe que haya una relación económica o laboral entre gestante y padres comitentes. Eso sí lo veo lógico porque, claro, o sea, si no fuera así, o sea, estaríamos situando a las personas en situación de desigualdad una respecto a la otra. Pero en cualquier otro caso en que no exista esa relación económica laboral, pues era lo que pretendía decir. Un segundo, vamos a dar la palabra. Bueno, David, luego yo creo que Leonora también quiere hablar y luego por allá detrás también. Sí, mira, precisamente los estudios de Golombo y Hatback que habéis referenciado en las ponencias nos hablan de que a los 10 años el 75% de las familias tenían una relación armoniosa con la gestante o no tenían relación, pero casi ninguna tenía una relación conflictiva. Realmente yo creo que son relaciones humanas, entonces establecer un patrón o establecer una manera de relacionarse con la gestante, pues cada familia tendrá la relación que tenga, porque acaben teniendo empatía, no la tengan, porque se visiten y acaben teniendo más confianza o menos. Yo creo que esto tiene que quedar abierto a que cada familia con la gestante establezca el tipo de relación que el tiempo acabe determinando, pero no podemos pensar en un único modelo de relación en este sentido. Muchas gracias. No, yo un poco iba a decir lo que dice David, porque además exigir un vínculo de parentesco afectivo tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, y no exigirlo tiene sus ventajas y desventajas, porque además es parte mucho de la idiosincrasia de cada país y de cómo se maneja, y parte un poco de cómo están establecidos y cómo se facilita o no una y otra cosa. A mí me parece que el vínculo previo o el conocimiento previo es fundamental, por lo menos en los inicios o al tratar de introducir la gestación por sustitución dentro de un sistema. A mí me parece que eso es
como necesario, pero que luego puede llegar a evolucionar a que directamente eso no exista, también puede pasar, pero es como decía David, son relaciones personales y uno y otro tienen sus pros y sus contras. Bueno, me gustaría dar mi punto de vista. Primero preséntate para situarnos. Bueno, me llamo Cecilia y mi marido y yo hemos sido padres por gestación subrogada. Entonces, bueno, con respecto a donación de gametos, hemos sido padres por donante de óvulos, en este caso, y lo hemos hecho en un país que nos ha dado la tremenda suerte de poder conocer a nuestra donante. Para nosotros eso ha sido un privilegio, poder conocerla, poder charlar con ella. Es un tema que se habla abiertamente en nuestra casa. Mi hijo todavía es muy pequeño, tiene 2 años y medio, pero se habla con total naturalidad en nuestra casa. Creemos que nuestro hijo tiene derecho, creemos firmemente en eso, que tiene derecho a conocer su origen, porque es parte de lo que es y no tenemos por qué ocultarlo ni por qué sentirnos mal por ello, ¿no? Lo tenemos muy integrado. Y en cuanto a la gestante, yo la verdad es que no concibiría jamás hacer el proceso si no pudiera conocer a la mujer que va a gestar a mi hijo. O sea, ante todo, se trata de una relación personal, se crea en parte una nueva familia y de verdad yo no concebiría el no poder conocer a la persona o no conocer a la persona que va a gestar a mi hijo. A día de hoy, con la mujer que ha gestado a mi hijo, tenemos una relación extraordinaria, hablamos todas las semanas y, bueno, cada vez que podemos nos acercamos allí a verla, la verdad. Es que, bueno, como testimonio de familia. Muchas gracias. Sí, le vamos a dar la palabra... Bueno, también es su testimonio. Entonces, sí, yo me llamo Ignacio Garau, soy italiano, Mario Agostinelli y mi pareja. Tenemos 2 niñas de 2 años y nosotros puntualmente tenemos colegamiento Skype con nuestra gestante, tenemos una relación muy buena, al punto que ella en su casa ha instalado una habitación por cuando nosotros podemos viajar con las niñas. Entonces, ¿cómo vamos a cortar esto? Me parece, aparte quiero decir, algo tengo que contarle a la niña, no puedo decir que le he parido yo, ¿no? Quiero decir, entonces quiero decir, creo que sea una cosa muy, muy, muy buena eso de poder tener una relación con la gestante. Al final las niñas entenderán que nosotros hemos hecho de todo para tenerlas. ¿Qué otros van a pensar? ¿Qué problemas psicológicos le puede crear? Que le han querido muchísimo. Hemos hecho de todo para que llegaran, ya está, ¿no? Claro. Gracias. Yo creo que, bueno, no sé si me he desviado un poco por aterrizar un poco, porque se planteaba relación de parentesco y luego una relación de confianza. Hay que distinguir que la relación entre los padres de intención y la gestante haya una relación de parentesco y esto de que hay una relación de confianza. Yo, la relación de parentesco, tengo que profundizar mucho en el tema, porque estoy de acuerdo con lo que dice la Sociedad Española de Fertilidad, que dice que no. Claro, se alteran las relaciones. ¿Cómo puede ser tu hermana y tu madre o tu prima y tu gestante? Vamos, se alteran un poco. Esto es que lo que decía Leonora, que depende de la sociedad. Y claro, claro. De todas maneras, la R, que es la Sociedad Europea de Reproducción y Embriología Humana, no la desaconseja, es más, se entiende que en muchos casos es de la única forma en la que se puede acceder, o sea que el principio bioético de justicia también a veces solo puede hacerse realidad cuando quien gesta es tu prima, tu tía, tu madre. Lo que sí recomienda es un asesoramiento previo diferente y mucho más pormenorizado que en otros casos, pero la verdad que es como, vuelvo a lo que decía David, son relaciones humanas, es muy puntual. Yo he tenido conocimiento de abuelas, o sea, que han dado a luz a sus nietos, y no uno, varios casos, y he estado en contacto con ellas, y la verdad que no hay confusión de roles. Esa confusión de roles también, que es a lo que tanto se teme, también depende de muchos prejuicios y de muchos mitos que quizás, como en tantas cosas que se nos presentan en cosas tan novedosas o tan estereotipadas de muchas maneras, luego en la realidad no se producen tanto. O por lo menos esa es mi experiencia, pero bueno, también es, no sé, lo que decíamos antes, que depende mucho también de idiosincrasias y un montón de cosas. Luego en la relación de confianza entre la gestante y los padres de intención, yo creo que habría que
aquí muchos testimonios, darle más la oportunidad, precisamente porque la gestante sea libre y actúe de forma altruista, el darle la oportunidad de elegir a la pareja o a la persona para la que quiere gestar. O sea que el establecer un criterio, yo creo, no sé, esto lo dejo caer, ¿no? El establecer criterios médicos únicamente para asignar a una pareja o a una persona una gestante, me parece que se pierde algo esencial, que es que haya, precisamente porque a lo largo de tantos meses de embarazo y los previos también, pueden surgir tantos conflictos que si no hay una cierta sintonía y acuerdo previo, pero acuerdo no por escrito, sino un acuerdo de mente a mente, de corazón a corazón, claro. esto yo creo que no funcionaría. Con lo cual, la coincidencia, el conocimiento previo, el darle la oportunidad a la gestante de elegir para quién quiere gestar, que yo creo que además redunda en que es altruista, en que es libre y que salga bien, yo creo que es importante. Y atenerse solo a criterios médicos a mí me parece pero no excluye, duro, ¿eh? No excluye que sea... De Vale. hecho, la gestante, es que tiene plena autonomía y para decidir y para... Lo que pasa que al revés no es así. O sea, la pareja de intención no elige a la gestante, pero la gestante sí puede. Exacto. Este es el punto. Sí. Eso me parece importante, sí. No sé lo que... Yo. Sí. Se ha hablado que yo personalmente creo que es bastante importante. Y sí que os quería preguntar a las tres, como expertas en vuestros ámbitos, pero también como miembros de la sociedad civil, ¿qué opináis con la realidad parlamentaria que estamos viviendo en referencia a esta realidad? Porque nos encontramos con partidos de la izquierda en donde es un grito a voces, que las personas que están a favor no las dejan hablar, donde el debate se sesga o se tapa. Nos encontramos con un partido de centro que, como Ciudadanos, que están presentes aquí, que han propuesto una normativa. A mi parecer también podría ser muy mejorable, podría haber tenido más puentes, y nos encontramos con un partido de derechas, a mi parecer también ni sí ni no, y curiosamente con dos partidos independentistas de izquierdas que sí están a favor, como HB Bildu y como RC. Lo pregunto porque creo que es importante que esto salga, porque sin una ley esto no va a llegar a nada. También está pasando el tiempo y creo que la voz de profesionales que no están vinculadas ni a la política ni a los movimientos sociales pues enriquece el debate. Último. Yo lo dije claro en mi presentación, para mí la única salida es una regulación. Yo desde hace tiempo vengo diciendo que acá se hace la gran política del avestruz, se mete la cabeza debajo de la tierra y se hace la que no se ve una realidad que es absolutamente clara y que la única posibilidad de defender o de proteger derechos humanos es con una regulación clara. En Argentina yo he trabajado en distintos proyectos de ley, pero esto no es una cuestión de... A ver, está claro que hay que regular y que es la única forma de proteger derechos humanos. Acá hay una cuestión de voluntad política de hacerlo o no hacerlo. Es pura y simplemente eso. Las regulaciones están, hacer una regulación es una cuestión también de política legislativa, decir una cosa u otra, pero más o menos los modelos o el estándar sobre el cual hacer el marco legal existe. Materia gris o personas dispuestas a trabajar en eso también hay. Entonces falta voluntad política y me parece que la voluntad política no tiene que llegar en el momento en que haya alguna situación desastrosa o tengamos que padecer las consecuencias más de las que ya estamos padeciendo, porque la situación de Isidoro, por ejemplo, es una situación que yo no puedo entender cómo puede existir una situación así, como un niño que hace 2 años, que aparentemente está en Rusia, al cuidado de... Y cuando yo preguntaba, incluso indagaba cuál es la situación de Isidoro, nadie ni siquiera la conoce. Entonces es como, ¿cómo puede ser que de repente apelemos a respuestas simplistas o recurramos a la adopción o a cuestiones así cuando la realidad nos está demostrando cuántas vulneraciones de derechos se están produciendo? Entonces, yo creo que falta por ponerle el cascabel al gato, y ponerle el cascabel al gato es un acto de decisión política, pura y simplemente. No sé si contesta la pregunta, pero bueno.
Yo lo que estoy de acuerdo con Eleonora es que estamos todos de acuerdo en que hay que legislarlo y que no podemos esconder la cabeza, pero no estoy de acuerdo que sea un acto político, sino todo lo contrario. Yo creo que en cuanto se politiza un tema, se ha fastidiado. No, voluntad política. Digo, bueno, voluntad política. No, acto sí. político no, voluntad y de política. Hecho, es que también comentábamos antes que, curiosamente, este tema es el que ha unido en los extremos a gente que opina políticamente de forma opuesta. Entonces, yo creo que la única manera de realmente poder conseguir y poder hacer algo es socialmente. Y como ejemplo puedo poner la ley de reproducción asistida. En el 2003, el partido que estaba entonces en el poder cambió la ley, que venía del 88, y en el 2003 se puso una condición y era que no se podían fecundar más de 3 ovocitos porque no se podían transferir más de X embriones, para no congelar embriones. Y en el 2006 se cambió. A mí me parece una cosa absolutamente revolucionaria que en 3 años se pueda cambiar una ley de esa manera. ¿Y por qué se cambió? Porque la presión social que había era tan grande a todos los niveles, y la reproducción asistida tampoco es que sea algo que, vamos, lo haga todo el mundo, pero era algo absurdo. Entonces, esto, si es una necesidad, que lo es, y es una realidad social, que lo es, yo creo que somos todos los que creemos en ello los que tenemos que hacer que se legisle, que se regularice y que no se quede ahí en el limbo. Pero es una opinión. Bueno, yo creo que el derecho siempre va muy por detrás de la realidad, pero no en la gestación por sustitución. O sea, podría hablar de miles de ejemplos del derecho procesal. O sea, tenemos una ley decimonónica de enjuiciamiento criminal y llevamos como años y años, ha habido anteproyectos, y solamente porque no estamos de acuerdo con que el fiscal instruya la instrucción. Porque claro, como depende del gobierno, tal, y llevamos años y años y años. Bueno, esto es un tema, o sea, tampoco hay que decir, no es un drama, esto es así, siempre ha sido así. Pero hay una realidad social. Entonces, yo lo que creo es que, bueno, aún hay recorrido, o sea, creo que tenemos que avanzar mucho hasta que haya una ley. Todavía queda, a mí me da la impresión de que, bueno, queda mucho tiempo, pero lo que sí que tenemos que hacer todos es una labor de fomentar el conocimiento del tema, el debate, el análisis, contar con expertos. No es porque quiera alabar a las dos personas que están aquí, pero que tiene que haber una labor continua desde muy diversos ámbitos, cada uno en su ámbito, de poner en conocimiento, analizar, debatir, volver a contar, tener paciencia, no utilizar caminos cortos que no llegan a ninguna parte, ser claros. Cuando hablemos de compensación, que es un tema que quiero traer a colación ahora, para mí, en la situación actual, en la ley de reproducción asistida, el altruismo con compensación para la donación de gametos es una donación comercial. Para mí, o sea, no entiendo la diferencia entre pago y compensación. Yo entiendo que el político tenga que acudir a esto para vender el producto. Yo como académica me siento libre para decir estas cosas. Creo que no hay que utilizar caminos cortos, hay que decir las cosas como son y da igual quién tengamos al lado, si es de un sector contrario, favorable, hay que hablar y debatir y analizar y decir las cosas como son, sin ocultar ninguna información y con la verdad. Bueno, esto es lo que quería decir. ¿Hay alguien que quería? Sí. Ciudadanos. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, es la sociedad civil la que tiene que empujar esto, pero yo me remito a la realidad. El Partido Socialista cambia de secretario general y cambia absolutamente de posicionamiento. Incluso hay personas individuales que ahora forman parte de la Ejecutiva Federal que media hora antes de ser nombrados estaban a favor de la gestación subrogada y media hora después no están a favor de la gestación subrogada. Yo creo que sí hay que hacer política. Y me parece que vivimos en un mundo paralelo con lo que pasó con el matrimonio igualitario. Yo entonces no estaba en Ciudadanos, pero os aseguro que salí muchas veces a la calle, hasta la 4ª vez no se votó, y me parece que la sociedad está dividida porque es un debate, bueno, pues, en el que se hace política. En Podemos también está dividido y es muy paradójico, no sé quién, que dos partidos nacionalistas que miran para su ombligo, bueno, pues sí que estén a favor. Bueno, Compromís creo que también nos confirmó en el Congreso que iba a apoyar
la IPDCAT, ¿no? O, bueno, convergencia. Entonces yo creo que sí que hay que hacer política en esto y hay que posicionarse, ¿no? Me parece bien lo que, no sé quién lo dijo, que hay que hacer mucha pedagogía, mucha pedagogía, mucha pedagogía y después mucha pedagogía. En el sentido que hay que hablar quitándole dramatismo a esto. Y bueno, tenemos otros, desde Ciudadanos tenemos otros ejemplos, ¿no? Nosotros hemos pedido también, lo hablaba con Eleonora, ¿no? Hemos pedido también la regulación del cannabis y el Partido Socialista se ha retirado del debate y queríamos la regulación terapéutica y luego de ocio, como pasa en otros países, del cannabis. Hemos presentado una ley de muerte digna y el Partido Socialista también nos pone en cuestión que estamos... Entonces, yo creo que el progresismo se demuestra andando y ahora mismo hay partidos en la Cámara, en el Congreso de Diputados, que están de perfil con vosotros, los que sois padres por subrogación, con los derechos fundamentales de todo tipo de familias y me parece que bueno, en contra de lo que dice la gente, no sé si se ha dicho ahora, lo que me parece paradójico de Ciudadanos es que hacemos estas propuestas que tienen poco recorrido electoral, o sea, son para poquita gente, para gente que lo que quiere es bueno, la libertad individual y que no tiene un recorrido electoral bestial, ¿no? Y me parece que hacer aritmética con... Eleonora lo ha dicho muy bien, si no regulamos esto, estamos faltando a los derechos fundamentales y a los derechos humanos porque habrá otros caminos más desastrosos y esto es una realidad que como se va a imponer en toda la Unión Europea. Solamente quería poner ese matiz. Sí que hay que hacer política, sí que hay que empujar desde las asociaciones como son Nuestros Hijos o Gestación Subrogada, con testimonios de juristas como estamos aquí esta tarde, pero también hay que hacer política y cuando llegue el momento de tomar en consideración, nosotros lo único que queremos en Ciudadanos es que se tome en consideración la ley, que esto pase a ponencia y que, bueno, que todos los grupos contribuyan para hacer enmiendas y que salga la mejor de las posibles leyes para que esto sea una realidad para muchas familias, ¿no? Y es un poco lo que quería decir, para reivindicar un poco la... Yo he estado de la otra parte también, en la parte del tercer sector, muchos años con temas de diversidad funcional, pero yo creo que hay que hacer política y hay que dar al botón cuando hay que dar al botón. Entonces esto es una realidad a gritos, como otras realidades, ¿no? Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jaime Sánchez y soy padre por gestación subrogada. Y yo también quería comentar que en este caso estoy de acuerdo con lo que propone Ciudadanos y algunas partes del PSOE o de otros partidos políticos también que sí que lo defienden porque es muy bonito y es cierto que sobre todo tiene que ser un movimiento social y por supuesto tiene que ser un movimiento social, también individual de cada uno de nosotros. Hay mucha desinformación. Entonces poco a poco se van consiguiendo algunas cosas como informar y que la mentalidad, al menos en nuestros círculos, pues vaya cambiando y esos círculos cuando se van haciendo más grandes pues se van juntando unos círculos con otros. Pero también creo que es un poco utópico pensar que sin política o solo con una labor social se puede conseguir todo y no es posible. Entonces yo personalmente estoy muy de acuerdo con él porque es que si no es desde los partidos políticos y desde el Parlamento en este caso, pues difícilmente vamos a poder llegar a un final feliz para todos nosotros, porque en esto, como en otras facetas de la vida, las ideas políticas y religiosas, o lo podemos juntar ambas, político-religiosas, pues influyen muchísimo. Y por aquí atrás nosotros conocemos varios casos muy cercanos pues de cónsules y personas pues que no inscriben a menores pues porque sus creencias religiosas o morales, vamos a llamarlo así, pues no se lo permiten. Entonces, para que eso no ocurra y en el futuro no vuelva a ocurrir, aunque pues por desgracia es bastante más habitual de lo que pensamos, pues creo que sí que es cierto que es necesario un avance político y una apertura y mental también, por supuesto, pero que los partidos políticos son un gran porcentaje de la llave que yo creo que esto tiene para que bueno, pues al final todos consigamos como decía, un final feliz. Bueno, es mi opinión y espero que... No sé si he abierto el debate más todavía o no, pero... Gracias.
si no hay ninguna pregunta, yo introduzco, voy a intentar por tercera vez, a ver si alguien pica. No, introducir en el debate el tema de la compensación. Si pensáis, porque era una pregunta que tú planteabas muy bien, bueno, yo creo al principio, cuando hacías interrogantes, si pensáis que la compensación, el argumento es no queremos prácticamente esclavizar a la gestante con un precio, con un pago, ¿no? Que lo haga por dinero. ¿Pensáis que la compensación o el pago, para mí es equivalente, dignifica? Es decir, es la justa compensación a las molestias causadas, o es lo contrario? Porque unos pueden pensar, oye, la compensación hace que esto sea más altruista y más libre y se le reconoce el valor a la mujer que ha gestado, y otros que piensan lo contrario. Sí, un segundo. Yo personalmente creo que esto es evolutivo y creo que por ahí dentro de unos años nos podemos plantear otra cosa. Pero yo creo que sí hay una diferencia grande entre compensar y retribuir, porque el compensar hace que la motivación no sea lo que recibe. O sea, va a hacer que la persona obviamente no pierda dinero, sino que reciba algo a cambio, pero no se enriquece. O sea, la diferencia está en el enriquecimiento que no existe en la compensación, que sí existe en la retribución. ¿Y por qué yo creo que esto es importante? Que no exista. Primero, porque abrir la puerta a que exista un enriquecimiento, por más de que no sea disponer de una parte del cuerpo, porque eso sería una disposición y la disposición sería una transferencia que no hay acá, porque simplemente es una gestación, me parece que sí abriría una puerta a una comercialización del cuerpo que no sabemos incluso cuáles podrían llegar a ser las consecuencias futuras de abrir una puerta así, aunque entiendo que es evolutivo. Pero a mí lo que más me asusta de la retribución, que no es una compensación, es cuáles son las exigencias que yo puedo tener si yo pago. Y eso es lo que no quiero, que por lo pronto exista en la gestación por sustitución. El que como yo estoy pagando yo puedo exigir algo. Entonces, por lo pronto me parece que ante una figura compleja que genera tantos cuestionamientos en algunas cosas, me parece que no abriría la puerta a la retribución por ahora. Quizás, bueno, como dije recién, la sociedad vaya evolucionando y la desmitificación y desbiologización de los procesos nos permitan, si tanta tara nos genera el que no sea una abuela por la confusión de roles y qué sé yo, es porque le seguimos dando tanta impronta a este embarazo que hasta creemos que nos genera confusión de roles. Entonces, hasta tanto no tengamos claro cuáles son los aportes y qué significa todo esto, y hasta tanto no desmitifiquemos todo esto, yo creo que no, y que no es ni un juego de palabras, ni es un eufemismo, ni nada. Me parece que es más claro. Sí. Pero una cosa, cuando decimos yo pago a la gestante y le puedo exigir cualquier cosa, no, firmo un contrato. Yo firmo un contrato donde se establecen unos derechos y unas obligaciones. Esto se llama contrato, donde se establecen unos derechos y unas obligaciones para los padres de intención y para la gestante. Y en cuanto al pago o retribución, en el contrato se dice que le voy a pagar una compensación de $36.000 o de $5.000 o de $1.000. 1.000, 35.000, 6.000. ¿Enriquece o no enriquece? ¿Qué diferencia? El dinero es el mismo. Quiero decir que es que yo puedo decir que le pago para compensar las molestias, el esfuerzo, en todos los niveles que hace. Los 5.000 euros, vamos a poner 5.000 euros porque habrá que cuantificarlo al final. Afortunadamente hay que cuantificarlos, hay que aterrizar y decir cuánto. Esto es en concepto de compensación, en concepto de pago. ¿Realmente es importante esto? Yo creo que más que el nombre, habría que ver cómo cuantificar la compensación o el pago. Si es muy elevado, entonces puede haber un riesgo. Si es muy bajo, porque una compensación es más bajo que un pago. Es que jugar con las palabras, bueno... Claro, bueno, es que no es jugar con las palabras, sino darle significado a las palabras. Por eso yo dije, me da igual la palabra que se use, para mí significa esto. Claro, compensar significa esto, y para mí sí es importante que en esto sí intervenga una autoridad que fije homogéneamente cuál es el monto. Para mí esto es
para que quede claro y para que además no haya nada por debajo, porque lo que está por debajo es lo que asusta también. Porque en definitiva yo creo que hay que blanquear las cosas para que se sepa qué es esto, para que la sociedad deje de pensar que hay algo más por debajo que es lo que no hay. Y entonces me parece que el blanquear las situaciones también hace a la coherencia, hace a la honestidad, hace a la credibilidad de cómo son las cosas y etcétera. Estoy totalmente de acuerdo. Una gestación por posición altruista 100%, al final lo que genera son pagos por debajo. Entonces, perdón, que debemos de pagar una cantidad en concepto de compensación o como queramos llamarlo, en todo caso para, bueno, para evitar que haya algo más que no es claro. blanquear. Que respecto a eso, sí, o sea, yo creo que el componente que distingue es efectivamente el enriquecimiento. O sea, aunque estemos hablando de un sistema altruista, en todos los sistemas altruistas del mundo, por ejemplo, Canadá, sí se admite esa compensación, gastos médicos, bajas laborales, a pesar de que la empresa pueda cubrir. Pero eso sí habría que cubrirlo por parte de los padres intencionales porque, bueno, esa mujer, pues obviamente no va a cargar ella con todos los gastos médicos que un proceso conlleva y ni tiene que cargar con otros gastos. Eso sí son los propios padres los que tienen que hacer frente a ello. Por eso, habiendo estudiado, como he estudiado, legislación de muchos países y habiendo comparado, pues me decanto mucho más por un sistema altruista que por uno comercial. A pesar del californiano, a pesar de ser el sistema mejor en cuanto a garantías a todas las partes, sí que introduce ese componente monetario, ese componente de dinero en el que sí existe enriquecimiento, sí puede existir enriquecimiento por parte de la mujer y sí puede dar pie a que se violen derechos fundamentales de las mujeres. Quitando ese componente de enriquecimiento, sí considero que ese sistema de altruismo, o sea, estaría legitimado y quitaría cualquier posible sospecha de violación de derechos de las mujeres. Una cosa es la gestación altruista, los padres sin intención pagan los gastos directamente ocasionados por el embarazo. Sí. Eso sería altruista. Entonces tú entonces dirías que no estás de acuerdo con una compensación. Sí, o sea, si esto, esa compensación. Altruismo con compensación. Sí, o sea, compensación entendemos por gastos médicos. ¿Y dónde está la diferencia a nivel cuantitativo entre compensación y pago? ¿En la cantidad de dinero? En la cantidad de dinero que se limite los componentes hacia los que vaya ese dinero. Canadá tiene un modelo altruista. Canadá tiene un modelo altruista con compensación. Y, por ejemplo, California tiene un modelo que llamamos comercial. Bueno, vamos a llamarlo comercial porque se ha extendido el rumor de que California tiene un modelo comercial, porque no sabemos dónde se escribió esto. En fin, la diferencia en cuanto al pago a la gestante, hay tanta diferencia, hay mucha diferencia entre el pago a la gestante, lo que se paga a la gestante en Canadá y en California, realmente, como para poder decir estamos ante un modelo altruista con compensación o estamos ante, digo por aterrizar un poco las cosas, ante un modelo comercial. Sí, o sea, de hecho... ¿Cuánto? Pues nada más, en California todo el proceso, o sea, de los $100.000 no baja y de esos 100.000 un componente bastante elevado, aparte de todo el proceso y visas y tal. No, el proceso hablamos de... No, sí, ya. Los gastos directos ya. del embarazo, incluido la sanidad. Sí. Pero bueno, que un componente muy elevado de ese dinero va a la propia mujer. Para poder hacer esa distinción, ¿de qué estamos hablando? Pues $50.000, por ejemplo, puede ser en México, en Brasil, esas mujeres que han gestado por falta de regulación, pues esas mujeres sí lo han hecho por dinero, exclusivamente por dinero. ¿$25.000 sería modelo altruista con compensación? ¿35.000 sería modelo comercial? Siempre que haya una situación... Otra cosa es la motivación de la gestante y el exigirle a la gestante, aparte de los criterios médicos, el que tenga un nivel socioeconómico adecuado para garantizar precisamente que no le va a enriquecer o que no lo va a hacer solo por dinero. Pero ¿por qué $25.000 es modelo altruista con compensación y $35.000 es un modelo comercial? Pues por eso creo que hay que ver la situación anterior a esa gestación. Creo que tiene mucha profundidad el tema, ¿eh? De verdad. Yo creo que la necesidad es la homogeneización y la fijación a través de una autoridad y eso que sea homogéneo y que se fije. En España, por ejemplo, se ha previsto que la donación de óvulos se paga un promedio de 800 euros y eso es homogéneo. Y se paga eso porque es el criterio que se ha decidido a nivel criterio, digamos, y que a veces juega como compensación y a veces juega como la verdadera motivación. Bueno, sí,
pero me parece que lo que hay que hacer es fijar las pautas claras y blanquear las situaciones. Claro. Eso es lo que yo creo. Porque seguramente que habrá muchas personas jóvenes que lo hagan por enriquecerse al donar óvulos, estoy convencida. Y donar semen, ni te Y cuento. donar semen, que Claro, finalmente es mucho más salvo sencillo. el fin de semana con lo que... Donar semen no creo Porque, que se enriquezca a nadie. claro. No, bueno, pero que te pero pagas para un las copas de estudiante- viernes a la noche, quizás sí. Claro. No sé. No creo que les compense. Y no tiene nada que ver con una gestación. Pues En fin, por yo eso... solamente lo quiero introducir, que conste, para que pensemos un poco sobre ello. Yo creo que las palabras sí son importantes. Ujú. Es decir, alguien ha planteado antes, y en este caso, podíamos, no lo sé, quizá yo esté muy equivocado, pero podíamos estar ante un hecho primero de calificarlo de que no hay contraprestación, no hay prestación de la gestante con su actitud y con su proceso. Es decir, eso no es una prestación, o es una prestación. Es decir, a los comitentes se les hace una prestación. Primera cuestión. Porque si se les hace una prestación, habrá que ver si esa prestación es retribuible o indemnizable o compensable. Digo, además de otras cosas, como bien ha dicho, que luego deben ir reflejadas y supervisadas por una autoridad judicial. Digo porque esta es yo creo que es el núcleo de la cuestión también, o uno de los núcleos, si no estoy muy equivocado, ¿eh? Es decir, al final, ¿hay prestación o no hay prestación? Ese es lo que yo me llevo planteando un poco a lo largo de toda la charla, ¿no? Nada más. Gracias. Yo voy a contar un poquito la mi experiencia. Nosotros hemos recurrido a California por nuestras niñas. Y compensación, estoy perfectamente de acuerdo. Yo por una compensación, siempre le he dicho también cuando todos lo decían, altruista, yo siempre he dicho que estaba de acuerdo en una compensación. Entonces, ¿por qué? Porque creo que no sea una compensación que enriquece a nadie. Porque de verdad el dinero es muy poco lo que gana, si queremos hablar de ganancia, lo que gana una gestante. No se puede enriquecer. Nuestra gestante era la primera vez que lo hacía, la ha hecho con nosotros. Antes de todo hemos hecho un encuentro, una entrevista, nos hemos enamorado los cuatro, porque estaba allí también su marido, que tiene que ser favorable a todo este proceso. Tienen 2 niños y de verdad... a mí me parece que aparte la compensación, yo creo que una persona, una mujer, tiene que tener predisposición a hacer eso. No se trata solo por una cuestión de dinero. Al punto que ella lo estaba haciendo gratuitamente por su hermana, ma mira tú por dónde, cuando ya estaban empezando el proceso gratuitamente para hacerlo por su hermana se quedó embarazada. Entonces ha suspendido la cosa. O sea, yo creo que hay que tener también predisposición. Al punto que ella ha dicho, si queréis hacer otro niño, yo estoy dispuesta, con vosotros sí. Nunca hemos hablado de dinero, de eso, del otro. Vale que siempre intervienen agencias por el medio de todo esto. Pero si hubiera sido gratuitamente, yo te digo la verdad, el dinero le hubiera dado bajo banco, porque vale la predisposición, la manera altruista, pero hay muchas molestias que yo creo que hay que compensar, porque una mujer solo por dinero no lo hace, porque no es mucho el dinero, no es mucho, no justifica, el dinero se va en médico, en abogados, en viajes, en visados, se va en un montón de cosas. Ella es la que gana menos de todos, si queremos hablar siempre de ganancia. Yo creo que tiene que haber también la otra componente para hacerlo. Y sinceramente, nosotros con la experiencia que hemos visto allí en los Estados Unidos, ha sido una experiencia muy tranquila, todo muy relajado, todo muy hecho bien. No nos hemos encontrado ninguna cosa oscura. Ha sido todo muy, muy tranquilito y todo normal, incluido el parto, todo muy bien.
Es importante el testimonio también de los padres de intención. Sí, sí. Para mí no es mucho el dinero para justificar que una mujer haga esto. Puede ser peligroso si no hay una ley que sí que intervengan mafias y pueden aprovechar de muchas mujeres. Entonces sí se va enriqueciendo la mafia, no las mujeres. No las mujeres. Yo de verdad creo que está en favor a defender la mujer, a proteger a las mujeres. Yo creo que por fuerza tiene que ser en favor a una ley. Así, no por no lleva a ningún sitio. Vale, gracias. Muchas gracias. ¿Pedro o...? Pedro quería tomar la palabra. Bueno, luego, después. David y luego Pedro. Sí, yo lo que quería plantear es, bueno, está claro que con la ley que se propone o la propuesta de ley se garantizaría que la gestante tiene unos ciertos recursos económicos, con lo cual no necesitaría ese dinero para vivir. Y esto es importante, puesto que lo que tenemos que intentar es evitar que su motivación sea económica, pero por falta de recursos. Y sobre todo lo que tenemos que evitar es que eso pueda llevarla a arrepentirse en el futuro. Pero si eso está garantizado porque cuenta con recursos suficientes, realmente tenemos que entrar a valorar esa motivación última, o sea, si el componente económico es mayor que el altruista o el altruista que el económico, o sea, si una gestante tiene una motivación más inclinada hacia el económico, ¿es peor gestante que una que tiene esa inclinación hacia el altruista? O sea, tenemos que entrar tanto en el interior de esa persona y en su motivación última. Yo creo que no. Pedro. Yo creo que en general, no hablo de gestación por sustitución, hablo de donación de óvulos, donación de semen. La diferencia entre altruismo y comercial lo marca precisamente el mercado. Si yo fuese, que no es el caso, un chico guapísimo de 1,90 con una musculatura espectacular y un coeficiente intelectual de la leche, voy a dar semen y como tengo este físico, yo pido para la donación de mi semen pues 1.000, 2.000, 5.000. Estaría entrando en las normas del mercado. Ofrezco a cambio de... Vale para una donación de óvulos, como voy por las pasarelas y tengo las medidas perfectas, pues mis óvulos valen mucho más que los de una paciente, perdón, soy médico y me sale lo de paciente, perdón, los de una mujer de otra etnia, de otra raza. O sea, el mercado sería considerar que valen más los óvulos de una mujer aria que los óvulos de una mujer negra o de una mujer hindú. Eso efectivamente estaríamos manejando mercado. En el momento en que lo que se compensa es el procedimiento en sí, o sea, yo compenso a una mujer que va a donar óvulos porque tiene que ir a hacerse la ecografía, tiene que administrarse la medicación, tiene que tener una serie de cuidados físicos y tiene que tener una serie de cosas. En el momento en que yo estoy compensando ese proceso, no ya los riesgos que ocurran, voy a compensar lo mismo a una donante de óvulos, vaya todo bien o vaya mal y tenga algún tipo de complicación. Voy a compensarle lo mismo, saque un óvulo o saque 20, porque lo que estoy compensando es el esfuerzo de la donación. Ahí estoy hablando de altruismo y ahí es donde entra el concepto de una cantidad fija que establece un organismo superior, que es lo que debe de prevalecer. La propuesta que Holanda ha hecho ahora para regular la gestación por sustitución allí incluye esto en concreto. Lo que se va a dar a las gestantes va a quedar establecido por la autoridad que se está elaborando. Nunca plantean que no sea superior a lo que se daría a una donante de óvulos por mes, por lo que la ovulación... O sea, correrlo a la regla. Claro, y el planteamiento es que es independiente de cómo se complique o deje de complicar el embarazo, entre otras cosas porque en estos países no pasa, en Estados Unidos la baja maternal sí hay que cubrirla, una baja laboral, porque allí no existe. Aquí en España no tendríamos ese problema, la baja laboral, la baja por maternidad, todo eso quedaría cubierto por el sistema nacional, ¿no? Entonces, lo que hay es que establecer unas compensaciones para todo eso. No parece de recibo que un país que tiene una ley de donación altruista de órganos y que dice textualmente en su artículo, en ningún caso
la donación de órganos puede resultar onerosa ni para el donante ni para la familia, nos planteásemos que la donación de capacidades reproductivas, la que sea, pudiese resultar onerosa. Lo que parece claro es que no debería de resultar un negocio, no debería de ser un negocio asociado a un mercado. Eso es lo que la ley debería de prevenir, en mi humilde opinión. ¿Hay alguna cuestión más que queráis abordar? En España, si se regulase sanidad pública, sanidad privada, ambas, puesto que tenemos un doble sistema, ya para terminar, aunque nos estamos pasando de la hora, me vais a asesinar, pero como tenemos 15 minutos más, pues de grabación, voy a aprovechar. ¿Adaptarlos al doble modelo, al doble sistema que tenemos en España, o cómo pensáis que podría...? Bueno, si me permitís a mí, que no dije nada y que es raro, pues sí, voy a ir a lo de la compensación, ¿vale? Yo creo que Rocío lo apuntaba en una de sus diapositivas. Para mí tiene que ver mucho con el principio de justicia, de la bioética. Yo creo que es justo compensar a la gestante por el esfuerzo que supone para su cuerpo una gestación y un parto. Nuestra proposición de ley, la de la Asociación por la Gestación Subrogada, establece que serían los técnicos del Ministerio de Sanidad los que determinarían cuál es la cantidad justa para un proceso de este tipo. Creo, como apuntaba antes un compañero del público, que es necesario pues compensar los gastos, o sea, de ninguna manera puede suponer gastos para la gestante, pero además también creo que hay otros conceptos abstractos que se compensan en muchas otras situaciones, ¿no? Como pueden ser las molestias físicas, bueno, el tiempo, el dolor del parto y todas estas cosas. Creo que además que la compensación tiene una cabida importante dentro de los principios feministas, ¿no? Las mujeres llevamos mucho tiempo quejándonos de que bueno, pues prácticamente durante toda la existencia de la humanidad nos encargamos de los trabajos de cuidado de la familia y nunca se nos reconoció siquiera. Yo creo que la compensación a la gestante es un reconocimiento por cuidar del hijo de otras personas durante 9 meses. Muchas gracias. Yo es que creo que no hay gestación por sucesión ética si no es con una compensación. Vamos. No sé si tenéis alguna cuestión más o si queréis ya lo dejamos ahí. En cuanto a lo que decías de la sanidad pública y la sanidad privada, pues yo entiendo que eso tiene que ser una elección de la gestante también. O sea, me parece estupenda la sanidad pública que tenemos en nuestro país. Yo es la que elijo, pero bueno, también entiendo que haya mujeres pues, que prefieran por confianza o porque en su vida normal pues, tengan sus visitas con ginecólogos en clínicas privadas, y entiendo que es un derecho que ella tiene a poder mantener ese embarazo pues, dentro de un control en un margen de confianza, ¿no? Con los profesionales. David, comparto. Bueno, yo creo que tendría que depender de los recursos de los padres de intención. También. Si los padres de intención tienen recursos suficientes como para acudir a la privada y la gestante quiere acudir, pues deberían. Porque es que si no, en este caso, a las familias que no tienen recursos para la privada los dejaríamos fuera del sistema. Un acuerdo entre ambas partes. Claro, eso es. Bueno, pues, ¿hay alguna cuestión más? ¿Algo que queráis matizar? O... Bueno, yo... desmenuzado casi todo. Yo quiero volver a daros de verdad la enhorabuena y las gracias, y de verdad que para nosotros, para mí en particular, ha sido un honor contar con vosotras, con todo lo que sabéis. Por hacer este tipo de reuniones que es muy importante. Y bueno, y gracias a las asociaciones que lo han apoyado, promovido y gestionado todo lo que han podido y más también. Pues nada, y gracias a todos vosotros y a los que nos están escuchando por aguantar casi 3 horas que llevamos aquí. Pues nada, muchísimas gracias. Bueno.